57 y 58 referente al capítulo de pilotaje y al artículo 44 de la Ley de Puertos. El dictamen de la Comisión de Marina, la cual presido en el Senado de la República, fue positivo respecto a esta presentación de reformas a la Ley de Navegación. La presentada inicialmente fue reformada casi en su totalidad, desechados algunos artículos de los cuales no procedían conforme a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Navegación, e incluso hasta el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a su ley reglamentaria. Pero la Comisión de Marina y el Senado de la República, al aprobar estas reformas, tomaron en cuenta que el servicio de pilotaje, tal como se encuentra plasmado actualmente en los artículos 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Navegación, merece y necesita ser reformado acorde con los tiempos. El servicio de pilotaje es un servicio que se presta en los puertos por turno riguroso, en el cual para poder llegar a ser piloto de puerto tienen que ser capitanes de altura, con 5 años de mando en barcos de más de 5.000 toneladas, 90 días de prácticas en el puerto correspondiente y después de eso presentar un examen que la propia titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio de la Capitanía de Puerto les aprueba. Después de presentar este examen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les expide un certificado de competencia para poder laborar en el puerto que así ha sido designado. Pero el servicio de pilotaje se presta las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que tienen que estar en turno riguroso los pilotos que ahí ejercen el servicio, sean o pertenezcan a una sola asociación sindical o sea independiente. Actualmente no es obligatorio que los pilotos de puerto estén adscritos a una asociación sindical. Los hay en diferentes puertos como Estado Dos Bocas, Coatzacoalcos, independientes, pero que también laboran por el turno riguroso. Sin embargo, las reformas que se de enmienda en esta ley o en estos artículos de la Ley de Navegación especifican la actual ley que se le deben dar 2 certificados de competencia. En esta reforma se elimina uno para no hacerlo tan burocrático y nada más se queda un solo certificado de competencia tal como debe de ser. Asimismo, se somete también se sometió al Senado de la República que este era y es un servicio profesional intelectual. ¿Por qué intelectual? Porque el propio piloto de puerto, según su leal saber, entender, conocimientos de los vientos, corrientes, mareas, servicios, muelles, defensa y la seguridad de las embarcaciones, al personal de las embarcaciones, a las instalaciones portuarias y de la vida humana en el mar, el piloto de puerto tiene toda la capacidad profesional e intelectual para ejercerlo. Han habido voces contrarias a esta capacidad intelectual de los pilotos de puerto,
y se dicen que tienen un esfuerzo físico por abordar y desembarcarse de la embarcación, y que eso ya los quita de un sistema intelectual en ejercer su servicio a bordo de las embarcaciones. Ese esfuerzo físico lo hacen todas las personas, hasta los científicos, los músicos, los escritores, a subir a su oficina, al subir las escaleras de su oficina y bajar, y por el hecho de subir esas escalas, o como se le llama en los barcos, o escalera que se les llama en los edificios, ya por ese motivo no pierden su capacidad de intelectualidad en sus dicciones. Entonces eso también es entendible. El servicio de piloto de puerto lo regula la ley de navegación y debe de seguir regulado por la ley de navegación. El hecho de que si se encuentra regulada por otra ley fuera de la ley de puertos no indica ni quiere decir que no está regulada por la Administración Pública Federal y por el gobierno federal. Ellos van a seguir regulados por el gobierno federal, por la Administración Pública Federal. Sin embargo, en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos es una ley que especifica todo el sistema de navegación, de trabajo administrativo dentro del Servicio Marítimo Nacional, Marítimo Mercante Nacional. La ley de puertos, una ley comercial en que están las administraciones portuarias integrales, refieren en un solo artículo, el artículo 22 de la ley de puertos, a los pilotos de puerto, y dice que serán servicios portuarios, remolque, lanchaje, recolección de basura y pilotos de puerto. Prácticamente lo pusieron junto a la recolección de basura, a los pilotos de puerto. Y es el único artículo que hace referencia a que el servicio de pilotaje sea un servicio regulado por la ley de puertos, las cuales tienen las regulaciones a las administraciones portuarias integrales. Por lo cual también la propia propuesta de reforma especifica que ese artículo de la ley de puertos, el artículo 22 de la ley de puertos, desaparezca pilotos y lo deje todo en la ley de navegación y sus reglamentos. Eso fue lo que se aprobó respecto a la ley de puertos y la ley de navegación. Y aprovechando que ya estamos en este análisis, asimismo, con respecto al artículo 59 de la ley de navegación referente al remolque, se presentó una propuesta en el Senado de la República para exentar de remolque a los cruceros. En esta situación de los cruceros, después de presentarse esta propuesta, han habido dos problemas en los cruceros que, si no fuera por la ayuda del remolque, quién sabe qué problemas hubiéramos tenido a nivel nacional. Uno se presentó en noviembre del año pasado, en el que un crucero al sur de Ensenada, prácticamente hubo una falla de energía eléctrica en sus máquinas, llamado blackout, y que se quedó al garete el barco. Y si no acuden 3 remolcadores de Ensenada a darle apoyo, servicio, ayuda y remolque hasta San Diego, California, 3,000 pasajeros y 1,500 tripulantes hubieran puesto en grave peligro para sus personas
para los cruceros y para el país. Lo mismo sucedió hace 2 meses en otro crucero que estaba llegando a Huatulco, que también tuvo esa falla de energía eléctrica. Y si no van unos remolcadores de Salina Cruz, Oaxaca, a darle su apoyo, también sí hubiera sido un problema bastante crítico para el país y para el servicio de cruceros a nivel nacional e internacional. Ese es otro de los puntos que tienen aquí pendiente en la Cámara de Diputados. Señor senador, muchas gracias. Yo quisiera pedirle a usted, sobre todo para ilustrar a nuestros compañeros diputados, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la legislación actual en materia de pilotaje en la Ley de Navegación y la propuesta de reforma muy concreta? Porque, como usted comprende, no somos expertos como ustedes, y es muy útil decir, mire, en la ley actual de navegación, el pilotaje tiene estas características, nuestra propuesta es de esta naturaleza y tiene este propósito específico. Porque eso lo necesitamos fundamentalmente para nuestra exposición de motivos. El artículo 32 constitucional especifica que serán mexicanos por nacimiento todos aquellas personas que presten el servicio de capitanes de puerto y todos los servicios de práctica. La Constitución Política de 1917 ya especifica al servicio de pilotaje como practicaje. Ese servicio de practicaje se especificaba porque en aquellos tiempos, 1917, era un servicio práctico, un servicio que venía e incluso de padres a hijos y del personal que presentaba sus servicios en los puertos, lo cual, como todas las carreras a nivel nacional e internacional, se ha profesionalizado. Ahora son capitanes de altura, egresados de las escuelas náuticas, que para llegar a capitán de altura hacen no solamente la carrera profesional de marinos mercantes, sino a nivel de maestrías y práctico, y es un servicio de doctorado, si así se quiere reconocer, por los sistemas de estudios que presentan. Entonces, para igualar estos servicios en la ley, que la Ley de Navegación dice pilotos de puerto y la Constitución prácticos, hay que hacer referencia en la Ley de Navegación prácticos de puerto, tal como dice la Constitución, o pilotos de puerto, como dice la ley, para que no haya distorsión en uno y en otro caso, y la Ley de Navegación vaya aparejada al artículo 32 constitucional. Muy claro. Esa sería la primera precisión sobre este tema, es decir, dejar con mucha claridad que práctico y piloto para los efectos reales es lo mismo. Y que lo que dice la Constitución es igual que lo que dice la Ley de Navegación, y con eso lo tenemos resuelto. Con eso lo tenemos resuelto. Queda muy claro. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente, que es un sistema profesional intelectual, no que se le catalogue como un servicio portuario de recolecta de basura, por ejemplo, que lo dice ahí. Sino es lo dice la de puertos. Lo de puertos, sí, la dice para borrarlo de ahí y sea un sistema intelectual, profesional, y se le reconozca para estos efectos tal como esa especificación lo indica. Esa es la segunda parte, queda muy claro. Es decir, no es un acto de fuerza física, es un acto de capacidad profesional. Así con esa claridad. Es usted un intelectual. No, señor, yo soy servidor. Entonces, con eso queda perfectamente claro. ¿Cuál otro tema sería, señor? Que los turnos tienen que ser rigurosos. Que el piloto de puerto, hay puertos con un solo piloto, porque llega un barco cada mes. Pero hay puertos con 10 pilotos, porque las 24 horas tienen servicio. Claro. Y no va a estar un piloto que se considere independiente,
Un piloto que no quiere estar en una asociación, lo puede ser, lo puede estar, pero los turnos los tiene que dar la autoridad. Y la autoridad es la Capitanía de Puerto. Entonces, que sean por turnos y que la propia autoridad regule los turnos para los pilotos que están en servicio, sean o no sean de alguna asociación grupal. La propuesta es muy clara. Los turnos es en razón de la carga de trabajo y de la capacidad del personal de pilotos profesionales, no de ninguna otra razón. Exactamente. Esos son los puntos principales y esenciales de esta reforma. Déjeme decirle, yo no sé mis compañeros, pero yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y esto nos lleva a lo siguiente. Primero, nuestro secretario, el diputado Carlos Martínez Martínez, también quiere abundar sobre este tema. Yo creo que en algunos aspectos vamos todos a coincidir, y una vez que esto se dé y la participación de todos ustedes, yo creo que vale la pena hacer un análisis muy cuidadoso para reflejar en esta reforma esos aspectos. Señor diputado. Gracias. Sí, pues yo traigo acá, y bueno, abundando en algunas cosas, coincidiendo con el senador Sebastián Calderón, algunas situaciones que yo veía rescatable de esta minuta. Y la primera es, y que yo creo que ha quedado bien claro como lo ha explicado el senador, la actividad eminentemente intelectual. Para eso hice llegar, creo que a todos, no sé si a alguien falta, pues prácticamente lo que encontré en esto del salvamento, un libro de salvamento marítimo, del doctor Santiago Rivero Alemán, una jurisprudencia que no me voy a detener en esto, pero donde la define muy claramente y dice, podemos decir que pueden ser considerados como sujetos activos los prácticos, siempre que estén fuera de su ámbito de aplicación. Es en el supuesto que ha sido denominado de asistencia intelectual. Esto puede ser una escuela, pudiese haber otra escuela que no la conozco, pero yo creo que con esto, el considerar los sujetos activos y sujetos pasivos, el objeto de este tratado, que a ver si la tienen, creo que aquí en general no le ha llegado, a ver si le reparten una. No. Quería abundar y creo que es muy claro lo que hoy nos ha señalado el senador. Para no detenerme más en ese punto, también el otro punto que sí considero importante reflexionar es en el punto de el pilotaje se realiza de forma directa y sin intermediarios. Y para esto encontré aquí la definición de intermediario, dice dicho de la Real Academia Española, dice dicho de un proveedor, de un tendero, etcétera, que median entre dos o más personas y especialmente entre el proveedor y el consumidor. La colegisladora lo que trata en esta minuta es que lo que se refiere es que no existe intermediarios entre el piloto y prácticamente el usuario, ¿no? Y yo creo que de este ejemplo tenemos muy claramente pues Veracruz y lo que se conoce en el ámbito como los cuijes, el cuijismo, ¿no? Yo quisiera hacer una apología que me sucedió y tal vez, perdón por la comparación, cuando siendo en el año 99 presidente municipal, alguna vez el sindicato paró a un baile que tenía todos los permisos, iba a pagar los ingresos mercantiles porque el sindicato tenía que pagar derecho de piso, ¿no? Insisto, el que cumplieran los del sindicato. Yo veo acá ese derecho de que porque soy fundador, pues bueno, puedan seguir estos intermediarios. Yo creo que aquí debemos de promover que se acaben estos intermediarios o en otras actividades llamadas coyotajes, ¿no? Este era un segundo punto que quería reflexionar. El otro punto que considero importante de esta minuta es la parte de zonas de pilotaje. Efectivamente, no solamente el recinto portuario, hay zonas de fondeo, y le pongo un ejemplo en Puerto Chiapas, que fuera de las escolleras es zona de fondeo, y en esta zona de fondeo pues necesitamos del piloto por seguridad, porque es el que conoce sobre todo en esa parte del Pacífico con diferentes corrientes, ¿no? Y yo ahí creo que la definición que se ha dado de la parte del pilotaje en esta reforma es muy importante, y me hacía mención también de otra parte que no es puerto,
pero que se entra en áreas de navegación, bueno, hace tiempo Tabasco, ahorita ya no, que es Ciudad del Carmen, que hay un canal para entrar a una laguna, y bueno, pues estas partes creo que deben de quedar definidas en donde sí se necesita este servicio. La otra parte del servicio público, abundo ahí con jurisprudencias, una jurisprudencia que también anexo, del pilotaje, el previsto en el artículo 32 de la Constitución Federal, tiene la calidad de servicio público. Y no solo como servicio público, ahí ya hacía mención muy claramente la parte de los turnos y otras situaciones de parte del senador. Y por último, algo que nuestro presidente acá de la comisión, el doctor Hertz, ha insistido mucho, estamos trabajando en la ley de puertos, en la transparencia, y no solamente es una intención de él, creo que debemos de caminar como un principio básico la transparencia, y en lo que yo también considero rescatable, importante de esta minuta, es que se incluye realizar prácticas obligatorias a los aspirantes a pilotos. ¿Qué con esto? Dice, no es procedente en esta ley porque esto es materia de un reglamento. Yo creo que debe de quedar en la ley, porque esto nos permite que los practicantes, los pilotos, pues pasen un concurso, se transparente, puedan concursar, efectivamente se tenga un reglamento, pero ya no a manera muy subjetiva del Ejecutivo, sino que ya la ley obliga a hacer un reglamento donde trae una serie de requisitos para que esta actividad pueda ser, pues, dicho en términos de la administración pública, con servicio profesional de carrera, ¿no? Y que también en este reglamento se logre una profesionalización continua, que sigan preparándose, ¿no? Y yo creo que esto es importante rescatarlo en esta parte de esta minuta. En estos puntos yo abundaba a esta minuta, que es rescatable, es la minuta que viene del Senado. En las demás, y bueno, aunado a lo que el senador hoy nos ha propuesto, creo que esto sería mi participación y mi propuesta en cuanto a esta reforma, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Estos tres temas son fundamentales también. Es decir, acabar con el intermediarismo es fundamental para rescatar el valor profesional y el valor laboral de cualquier actividad. La historia de los cuijes pues la conocemos todos y no hay que dar lugar a que se pueda generar ningún tipo de actividad de esa naturaleza. También es muy importante señalar esto: las zonas de pilotaje deben de ser zonas que están establecidas previamente desde el punto de vista técnico, profesional, de tal manera de que la ley no les restrinja a los técnicos y a los profesionales las áreas donde debe de darse este proceso de pilotaje, que es fundamental por lo que está señalando el señor secretario. Y esas zonas deben de estar establecidas previamente en todo lo que son las cartas de navegación y en todo lo que son las funciones técnicas al respecto. Que debe ser un servicio público, nadie tiene la menor duda. Y otro aspecto que es fundamental, en el que creo que debemos de abundar: la transparencia en la forma como se accede a esa calidad de piloto profesional al servicio público de pilotaje en los puertos mexicanos. ¿Sí? Dejar muy claro en la ley y muy transparente que esto no se puede manejar como un acto de autoridad que no esté regido por un sistema fundamentalmente de carácter profesional, donde se hayan pasado exámenes de oposición, donde se hayan hecho los cursos correspondientes y donde todos los pilotos puedan concursar en forma libre para obtener esa calidad, y el que tenga los mejores méritos es el que los debe de obtener. Yo creo que en todo esto, salvo alguna opinión de ustedes, todo esto lo tenemos que incorporar a este proyecto para darle esas características. Me decía don Carlos Martínez que creo que vale la pena que, en vista de que hay un dictamen que ya está pasado, que hagamos uno nuevo, que incorpore todo esto, que incorpore lo que nos manda el Senado, y que lo volvamos a someter a la consideración de ustedes con toda esta información, para que tengamos un documento al que no le estemos metiendo parches, porque va a quedar feo y no va a ser funcional. Entonces, esa sería una propuesta, pero la diputada Sofía Castro quisiera compartir con nosotros algunos criterios. Muchas gracias.
buenos días, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Señor presidente de la comisión, señor senador Calderón Centeno, bienvenido. Sin duda que el tema del pilotaje es un tema que debe revisarse a profundidad. No solo se trata de regular la parte técnica o profesional de alguien o su agrupación a la que pertenezca. Creo que al día de hoy, por lo menos el Estado mexicano tiene una deuda con el sector. No hay inversión, no hay infraestructura, no hemos cambiado del FIDENA, que es el fideicomiso que se creó. No tiene méritos el Estado mexicano y esta legislatura para poder regular el esfuerzo de los hombres y de las familias que le han apostado al sector. Primero que nada, no podemos ir a juzgar si el Estado mexicano no le ha invertido. Y la FIDENA está abandonado, el FIDENA, el fideicomiso, está abandonado desde su origen. Y esta comisión y el Senado tienen la autoridad moral para decir que va a regular una carrera técnica especializada en donde las familias mexicanas le han invertido a sus hijos para prepararlos para la vida y para el trabajo. Creo que yo no estoy de acuerdo y no admito que se pretenda regular quién sí y quién no y bajo qué condiciones. Porque la FIDENA sobrevive, no vive. Y los padres, cada padre mantiene a su hijo. Y eso es una carrera que no es atractiva para la nación porque no se le está apostando. Tenemos la marina mercante en el país abandonada. Entonces no hay méritos del Estado mexicano para querer regular un asunto de los particulares, de las familias mexicanas escasas que le han apostado en las 3 escuelas náuticas del país, la de Mazatlán, la de Tampico y la de Veracruz. No hay méritos y no admito esta reforma. Cuando le apostemos y le pongamos lana, ahora sí tendremos autoridad moral para regularla. Pero creo que los pilotos le han dado a la nación, sin darle guerra, le han dado resultados. Efectivamente, 2 incidentes, creo que en los últimos 10 años. Pero también ellos, no los hizo el Estado, no fue el Estado a atacarlos. Es su pericia, es su vida práctica, y tenemos en la Marina Mercante a expertos que conocen la profundidad de sus aguas, que conocen exactamente, son gente que se dedica a la parte de ser atracadores, pero remolcadores con profesionalismo, o sea que lo agarraron en la vida diaria, en el día a día, en el exponer sus vidas en la mar, y no hay un solo recurso del Estado mexicano que se haya destinado ni a estimular, ni a reconocer, ni a mucho menos. La Marina, la Armada de México, ese es otro tema. Ahí ese le cuesta al Estado mexicano. Los hijos de los mexicanos que estudian en la Armada de México y que le dan servicio a la patria para salvaguardar las aguas, el litoral, la seguridad marítima, ese es otro tema y ese sí le ha costado al Estado mexicano. Pero querer regular a los particulares que le han invertido sus familias, no lo comparto, no estoy de acuerdo, y yo sí pediría que primero escuchemos a los sindicatos de pilotos de puerto. Porque los sindicatos de pilotos de puerto no le dan guerra al Estado mexicano y le resuelven los problemas. Y la carga que entra de este país es el 80% de lo que consume México. O sea, entra primero por las aguas y luego llega al territorio nacional. Entonces me parece incongruente que nosotros generemos una legislación para coartar cuando ellos mismos les han invertido a su formación, a su educación y a su profesionalismo. Hoy en día, si algo está haciendo la Marina Mercante, es que se está adecuando a las instrucciones, a las reglas de la Organización Marítima Internacional, que es muy clara para saber qué tipo de navegación, qué tipo de embarcaciones, qué tipo de estudios físicos, técnicos tienen que pasar los tripulantes para irse a navegar aguas fuera de nuestro país. Creo que nosotros no le hemos invertido. Las únicas embarcaciones mexicanas petroleras hoy están en manos de la iniciativa privada, porque el Estado mexicano no le ha apostado, no le ha invertido en la construcción desde hace 40, 50 años. Entonces yo creo que primero, para regular, necesitamos ver de cuánto es el presupuesto, cuál es el aporte que el Estado mexicano le está dando, inclusive para reemplazar las embarcaciones de Pemex. Y hoy que Pemex tiene más de la mitad privatizada, pues tampoco corresponde que los particulares extranjeros vengan a trabajar
en un trabajo especializado que corresponde a los mexicanos que se prepararon con su esfuerzo para contribuir a la patria. Entonces no me parece correcto el que queramos regular un sector al que no le hemos apostado y no le hemos dado nada. Las escuelas náuticas están abandonadas a su suerte, y si queremos más profesionales hay que inyectarles dinero a esas escuelas. Pero nadie les ha tocado, ni Educación ni la Comisión de Marina. Y yo lo dije en el presupuesto del año pasado. Porque muchas familias de Salina Cruz, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, tienen que pagarle a sus hijos para que se vayan a las 3 escuelas. Y no hay más, y le puedo demostrar la cifra, que hay más oaxaqueños que cualquier otro de otro estado estudiando en las 3 escuelas náuticas del país. Y con esa fuerza, con esa responsabilidad de ser su diputada, les digo que no voy a permitir que pase una iniciativa de esta naturaleza que pretende coartar a hombres talentosos, con un gran ingenio, con una gran creatividad y capacidad, para que nosotros ahora le digamos, ¿sabes qué? Sigue apostando al Estado mexicano. No me parece. Vamos a discutirlo, vamos a ampliarla, vamos a hacer foros, y vamos a escuchar a los padres para ver qué dicen. Y vamos a revisar el presupuesto que venga Hacienda, cuánto le da al sector, para que nosotros queramos limitarlo. Y vamos a ver que no le da nada, y sí le genera muchísimo, porque todos los Altamira, los 17 puertos del país, Altamira y Veracruz, 1 y 2, que manejan la carga de este país, le dejan altísimos rendimientos por cuotas al Estado mexicano, y nadie ve quién le está apostando a la educación especializada en este sector. Les cuento, muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, aquí hay otra propuesta que es muy clara, en el sentido de que no se apruebe, como era el dictamen original, que no se aprobara, y que lo que se vaya a aprobar esté en concordancia con un apoyo del fideicomiso que señala la diputada, y que evidentemente, a pesar de todas las peticiones que hemos hecho, porque se han hecho en cada ocasión y cada uno de los partidos lo ha hecho así, no ha sido aprobada. No podemos meter ese aspecto específico de presupuesto en forma directa en la ley, pero creo que sí debemos de aceptar que debemos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para que una ley de esta naturaleza realmente pueda funcionar y tenga una estructura económica que la sostenga. Eso es evidente. Así es de que esta es otra propuesta que es muy plausible y que debemos de incorporar. Nuestro secretario Luis Antonio Martínez Armengol quiere también tomar la palabra, y yo después se la pediría al presidente del sindicato de pilotos para que también nos dé su punto de vista. Yo creo que esto nos va a dar una visión ya muy completa. Señor Rivera. Gracias, diputado presidente. Antes que nada, saludo con afecto al capitán Sebastián Calderón. Nos saludamos ayer, estuvimos en un evento y hemos estado platicando precisamente al respecto de esta iniciativa que modifica los artículos de la Ley de Navegación. Yo creo que sin llegar a rebasar los límites de la prudencia que debemos de mantener como legisladores, y después de haber escuchado a los pilotos de puertos, después de haber tenido reuniones con ellos, precisamente para discernir sobre el tema con sus propios abogados. Aquí lo más importante que debemos de ver es que, independientemente de que hagamos una modificación en la ley de navegación o que se haga en la ley de puertos, no riñe, porque al final del día los pilotos de puerto, como lo especifica su propio lenguaje, trabajan en los puertos. La ley de navegación nos habla precisamente de eso, de navegación, y la ley de puertos nos lleva exactamente a lo que son las maniobras estrictas del puerto, para el atraque y desatraque. Desde luego que en función de la propia especialidad, hoy en día a los pilotos se le exige demasiado. La tecnología en los buques ha avanzado enormemente. Ya los barcos ya no se atracan como anteriormente, y esto quienes tenemos el privilegio de ser marinos lo conocemos perfectamente bien. Ya no es tan fácil hoy en día como lo hacían nuestros prácticos, no nada más nuestros prácticos de altura, de puertos, sino nuestros prácticos de ríos, porque también había prácticos de ríos. Entonces, yo creo que en estas consideraciones debemos de ser muy especiales y puntuales. Modificar
modificar una ley, modificar un artículo que no riña, pero tampoco que los lleve en un momento dado a dejar indefensos ante una autoridad que en un momento dado puede hacer alguna exigencia de un carácter muy especial dirigido a la capacidad de los pilotos de puerto. Y recordemos que no se nace siendo piloto, no se nace siendo marino. En el caso de la carrera en las escuelas náuticas, bueno, sales como pilotín, sales como aspirante a máquinas y tienes que hacer un proceso al interior de los buques. Anteriormente teníamos un buque escuela que nos daba la oportunidad de saber si íbamos a servir para ser marinos, porque ahí tienes que aprender a saber si vas a ser marino, ¿no? Una vez que cruzas Escollera por primera vez, si no te vas a marear. Lamentablemente ese buque lo vendieron hace aproximadamente 3-4 años, bajo el contexto de que el barco era inoperante. Lo abandonaron y por ahí en una nota que leí el propio capitán Calderón estuvo por ahí revisando, me parece, las condiciones de mantenimiento que le faltaban a la embarcación. Pero esa historia resulta ser que a la hora que se vende el buque escuela, y quien lo compra, lo arregla y lo pone a navegar y lo sigue trayendo comercialmente operativo, y nuestro país no pudo hacer nada por salvar el buque escuela. Hoy en día nos dice la Dirección de Marina Mercante a través de su coordinación que tienen simuladores. Pues yo creo que nadie de los que estamos aquí va a aprender a ser marino en un simulador. Claro, los que ya tuvimos la experiencia de navegar, pues esa no nos la va a quitar nadie, ¿va? Pero un simulador no nos va a poder cambiar la vida. No creo que a los aviadores, independientemente de que les pongan un simulador, no les pongan un avión también, para que vuelen y hagan sus prácticas. Y en ese sentido va toda esta historia que hoy en día dicen las escuelas náuticas, nada más que entre comillas sin buque. Y es cierto, no se le inyecta el fideicomiso, como bien lo dijo la diputada Sofía. Y en ese mismo sentido, ¿cómo vamos a pasar nuestros certificados de competencia cada 5 años que tenemos que ir y asistir a las escuelas para certificarnos, si no tenemos también las condiciones dadas? Yo sé que ustedes hacen un esfuerzo, los pilotos, un esfuerzo enorme por estar al día con todo lo que se mueve en el mundo naviero para que precisamente den un servicio de calidad. Y en ese sentido yo creo que el pilotaje en México, bajo el amparo de su Sindicato Nacional de Pilotos de Puertos, merece nuestro respeto, porque son los que salvaguardan la vida interna de nuestros puertos cada vez que llega un barco. La mayoría de los mexicanos ven el mar únicamente como un arrullo de playa nada más para irse a bañar, que me disculpen si lo digo de esa manera, pero el mar es un menú de opciones, de posibilidades de trabajo, es un segmento de lo más importante en el mundo para desarrollar el trabajo. En ese sentido, quienes nos atrevemos a cruzar escolleras desde muy jóvenes, pues nos sentimos orgullosos de que esto pase. Y claro, quien estudia la carrera de capitán quiere algún día ser el piloto de puerto, el piloto mayor, que ya se perdió en estos casos porque era el piloto mayor del puerto. Hoy en día hay que retomar acciones, hay que buscar las condiciones que se deban de dar, prepararnos sí, pero como lo dijo la diputada también muy atinadamente, ¿qué ofrece el Estado? ¿Qué modernización hemos tenido en las escuelas náuticas para prepararnos y dar ese servicio de calidad? Con la exigencia que nos marcan las leyes, pero que no nos dan las herramientas en un momento dado para que podamos hacerlo. En ese sentido yo creo que sí debemos de profundizar, y le pediría a mis compañeros diputados que analicemos un poquito más con el respecto de la buena y atinada presentación que nos hizo nuestro capitán Calderón, nuestro senador. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado tampoco que independientemente se estén contratando servicios portuarios cuando tenemos un organismo sindical que los representa. Aquel que no se quiera afiliar, sus razones debe de tener, pero yo creo que sí es muy importante, como lo marca también nuestra propia Ley Federal de Trabajo, estar en agrupaciones, estar en sindicatos, estar en organizaciones que tengan el respaldo total de un sindicato, porque no podemos estar contratándonos al outsourcing
A ver, me das trabajo de 1 hora o de 2 horas, y a ver quién me da la seguridad de que en un evento extraordinario a la hora de una entrada a puerto me vaya a respaldar con un seguro. No dudo que lo tengan también, ¿verdad? Pero son condiciones distintas. Un hombre solo no va a poder con toda la carga. Una organización es fuerte precisamente por todo lo que tiene dentro, por todo lo que desarrolla como organización sindical. En ese sentido, yo creo que los dos temas que tenemos, diputado presidente, modificación al pilotaje, al practicaje, como lo diga la propia ley, como lo dice el 32, estamos de acuerdo en moverlo en línea. A lo mejor se ha sido un detalle que se nos ha pasado. Vamos a ponernos en línea con la misma palabra para que nos lleve en el mismo sentido. Pero una modificación de fondo no se la podemos dar. Esa la debemos de analizar con mucho cuidado, y efectivamente tienen que participar también los pilotos de puerto, tienen que participar toda la gente interesada en esto. Nosotros como legisladores debemos de escuchar a las partes también, y ese es el punto al que debemos de llegar. Así que con esto termino mi intervención, diputado presidente, agradeciéndote de antemano tu atención. Muchas gracias. Bueno, esto nos lleva a, antes de dar la palabra al capitán Fernando Ramírez, a una petición que yo les hago. Ustedes saben que la Comisión de Marina es muy cumplida en sus tiempos y en sus resultados. Las propuestas que en este caso se están dando, que son también muy claras, nos dicen, vamos en este momento a no aceptar, que era lo que habíamos acordado, este proyecto porque merece entrar mucho más al fondo. Eso nos obliga a una prórroga en un trabajo de consenso y de información mucho más amplio. Si ustedes me lo aprueban, yo le pediría a la mesa directiva que nos dé la oportunidad de una prórroga para poder entrar a fondo en este asunto y no incurrir en un incumplimiento que nosotros nunca lo hemos hecho. ¿Tendríamos ese apoyo? Sí, muchas gracias. Y yo le daría la palabra al capitán Fernando Ramírez. Antes de eso, sí les quiero decir una cosa. Todos los temas y todas las propuestas que en este momento se están haciendo, nosotros las vamos a convertir en un documento para hacérselas llegar a ustedes, para que no nos vayamos a caer en un trabajo excesivo y podamos ir haciendo una tarea muy concreta y muy eficiente de carácter legislativo. Por favor, Buenas tardes. Antes que nada, doctor Gertmanero, agradezco la oportunidad que nos permite expresarnos ante la Comisión de Marina. Reciban tanto usted como los integrantes de esta comisión, los señores secretarios, así como la diputada Sofía Castro, un saludo no solo de los pilotos de puerto, sino también a de otros compañeros marinos mercantes que se encuentran aquí en la sala. Creo que es correcto y justo en este momento que se me concede la palabra, no solo saludarlos como los pilotos, sino también en nombre de toda la Marina Mercante. Es importante para nosotros y sobre todo muy trascendental que nos permita precisamente expresar nuestros puntos de vista en función del proyecto de reforma que se está manejando a la Ley de Navegación, que es uno de los temas principales de esta reunión. Comparto totalmente con ustedes como representante del Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto que en los procesos modernos que actualmente vive nuestro país, todas las organizaciones debemos de transparentarnos. Es parte también, como ustedes lo saben como legisladores, uno de los puntos torales que está manejando la Ley del Trabajo. Nuestra organización, en primer término quiero decir, en el Sindicato Nacional de Pilotos de Puertos, somos respetuosos de la autoridad y el primer respeto que tenemos hacia la misma es saber que precisamente las plazas y los nombramientos de piloto no los da el sindicato, los da precisamente la autoridad. Y basado precisamente en esa tesis es la que preside a través del senador Sebastián Calderón y también en este caso muy específico a través de ustedes, es que hemos apoyado en pláticas diversas, no solo con nuestro amigo Sebastián, sino también con algunos diputados de aquí, como es Antonio Martínez Amengol, Carlos Martínez, la diputada Sofía Castro y también mi general, sobre qué es lo que perseguimos al buscar precisamente la adecuación de la Ley de Navegación. En primera instancia debemos recordar que la misma ley establece que el servicio de pilotaje es un servicio público. ¿Qué significa este detalle? Que nosotros tenemos una gran responsabilidad que el Estado nos confiere para que precisamente en defensa de los intereses de nuestra nación conduzcamos con toda la debida independencia técnica todas aquellas embarcaciones que por razones de comercio arriban a nuestro país. Créanme
es una gran responsabilidad. Yo, aunque actualmente soy el secretario general del sindicato, mi placer es ser piloto de puerto de Ensenada, y vaya, sí es una gran conciencia que se debe tener cuando uno va a conducir un barco a los puertos. ¿Qué se pretende con esta regulación? Que precisamente el piloto quede totalmente normado para la autoridad, que tanto a la misma autoridad, así como a los usuarios y también a los pilotos, nos quede claro cuáles son los procesos mediante los cuales podemos accesar a este asunto. No solo en la manera de cómo que se llega a ser piloto, ya lo mencionó el senador Sebastián Calderón, sino también en los procesos en los que se puede llegar a piloto. Ya actualmente en la Coordinación General de Puertos, aunque no está todavía reglamentado, se ha ido modificando estos sistemas para que precisamente todos los compañeros marinos mercantes, capitanes de altura, que cumplan con lo estipulado por la ley, puedan accesar ese punto, y así se está haciendo. Claro, es ideal poderlo regular, poderlo normar en la ley de navegación, para que a todo mundo nos quede claro y no tengamos, digamos, ninguna mínima oportunidad de hacer malas interpretaciones. Creo que ese es el sentido básico desde el punto de vista de equidad para todos los marinos mercantes de poder ingresar al servicio de pilotaje. En el caso del turno obligatorio, el turno obligatorio es algo que debe de mantenerse, en primer lugar porque ya existen normatividades internacionales en las que especifican cuánto tiempo debe un piloto de operar maniobrando en sus turnos de guardia. ¿A qué debe de evitarse con este punto? Que el servicio de pilotaje no debe estar supeditado a intereses mercantiles que pudieran presentar los mismos usuarios. Al dejarlo en manos del usuario como tal, en mi opinión muy particular, la autoridad está perdiendo precisamente el control de ese asunto. No lo puede perder, lo debe de darle el turno a la capitanía en función de la norma internacional, al margen de cualquier interés mercantil. Nuestra responsabilidad es precisamente conducir el barco con seguridad, pero si el barco no cumple con las especificaciones o los requisitos que nos norman, también debemos de tener la potestad, con toda responsabilidad, de poder decir por qué un barco no puede entrar a un puerto y que no quede supeditado a intereses muy justificables, muy correctos, pero que pudieran exponer precisamente el que cometamos algún accidente. Este es precisamente el sentido que nosotros estamos buscando, no solo como sindicato, ya que también, como lo dice atinadamente el senador Calderón, y lo saben todos los con diputados que hemos platicado, en algunos puertos existen pilotos independientes. Todos tenemos el derecho a trabajar. Precisamente, si nos afiliamos al sindicato, como lo establece precisamente el diputado Martínez Armengol, es voluntario. Sin embargo, el no afiliarse no significa que se hagan actos, valga la palabra, de puijismo. Cualquier piloto que cumple, que la autoridad del certificado, bajo el turno obligatorio, precisamente preserva su derecho a laborar en las mismas condiciones que los que estamos en el sindicato. Es loable que todos podamos pertenecer a la misma organización. Es una gran responsabilidad para nosotros, porque de esta manera podemos representar legítimamente a los intereses de los pilotos. Entonces, creo que ya todas las partes jurídicas ya han sido expuestas por quienes les corresponde, y a mí no solo me resta nada más agradecer la oportunidad, no sé si inédita, pero sí muy trascendental, que nos hayan permitido exponer aquí nuestro punto de vista. Apoyamos con todas las correcciones que tengan que hacerse desde el punto de vista legislativo al proyecto de reforma del senador Sebastián Calderón, pero sí buscando siempre que se preserve el espíritu del servicio de pilotaje, que es un servicio público, es un servicio que preserva la seguridad tanto de la navegación de los barcos, de las instalaciones portuarias, del medio ambiente y obviamente la vida humana en el mar. Ese sentido no debe de perderse, y créanme sinceramente, señores diputados, el señor presidente de la Comisión de Marina, que en mi calidad de secretario general y representante de los pilotos de puerto, y me refiero no solo a los que están afiliados al sindicato, sino también a todos aquellos compañeros que por razones X no lo han hecho, que lo que buscamos es precisamente que nuestro trabajo se dignifique, que tenga precisamente una normatividad estricta, clara, puntillosa del Estado, para que a nadie nos quede la duda de qué sirve, para qué este servicio en qué nos beneficia al país. El sistema debe ser regulado de tal manera que inclusive la tarifa, tal como lo expresa la ley de navegación, debe ser regulada por el Estado. Bajo ese contexto, lo único que pediríamos a ustedes es precisamente su apoyo, que dentro de un marco de justicia, de equidad, no solo para los pilotos, sino también para los usuarios, pero sobre todo también de validación hacia la autoridad, que las normas que se aplican o las modificaciones que se hagan en la ley vayan en el sentido de que a nadie nos quede duda, a todos los que integramos la Marina Mercante, a los pilotos mismos,
cómo debemos de prestar ese servicio para que en el futuro no tengamos confusiones o presiones que pudieran en todo momento ocasionar accidentes que definitivamente no lo deseamos. Señores, muchas gracias, les agradezco la atención y reciban un saludo y nuestro respeto de todos los marinos mercantes, tanto a todos los integrantes de la Comisión de Marina y en términos generales a toda la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias, señor capitán. Entonces, concluyendo, el dictamen no se aprueba, pero sí se aprueba un trabajo conjunto con la Comisión de Marina del Senado y nosotros, con base en toda esta información que se ha dado, para generar un nuevo proyecto, consensarlo con el señor presidente de la Comisión de Marina y presentarlo de una manera conjunta a todos nosotros, proyecto que primero vamos a hacer llegar a todos ustedes, lo vamos a ver juntos como lo hemos hecho en todo el resto de nuestras actividades legislativas, y una vez que tengamos ese consenso, lo presentamos con un nuevo proyecto con todos ustedes elementos. Si les parece a ustedes, ese sería el acuerdo. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Sí, capitán, a sus órdenes. Agradezco, señores diputados, esta nueva intervención y agradezco las palabras que como presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados se ha permitido expresar. Asimismo al diputado Martínez Armengol, a la diputada Sofía Castro, al diputado Carlos Martínez, pero haciendo referencia a los expresados por ellos, las zonas de pilotajes que no vienen contempladas dentro de la ley, sí también es otro punto específico que hay que ponerlos, porque hay zonas donde ya se está dando el pilotaje, como Cayo Arcas, donde se encuentran los buques cautivos Yucaná, Tacuntá, en el puerto de la Libertad, en el puerto Rosarito, que tiene años que se está dando el servicio costa afuera. No vienen esas zonas como zonas de pilotaje que ya hay que ponerlo. Y referente, y gracias por expresarlo, diputada Sofía Castro, de los recursos para el fideicomiso de educación náutica. 4 años tengo seguidos en que he estado solicitando a esta soberanía de la Cámara de Diputados para que primero en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y luego en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprueben recursos para el fideicomiso de educación náutica. Es inconcebible que en las universidades oficiales del país no se paguen un centavo a los estudiantes por recibir su capacitación profesional. Sin embargo, en las escuelas náuticas del país se paga una inscripción cada semestre y 3.990 pesos mensuales. El alumno paga, en números redondos, casi 50,000 pesos anuales de colegiatura, en que es muy lamentable que muchísimos alumnos no puedan terminar su carrera profesional en el medio marítimo, que es el comercio nacional, son los ingresos y egresos, las divisas en el país por el medio marítimo, por no tener esos recursos. El artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo expresa que la educación náutica es de interés público y como interés público lo debe de aprobar la Cámara de Diputados los recursos para que el Estado se los emita a educación náutica y ellos lo ejerzan. Y debe de contar con un buque escuela, que hace 4 años no cuentan con el buque escuela. Es también factor de análisis este artículo de la Ley de Navegación, porque si expresa que es de interés público y debe de contar con un buque escuela, al no contarlo y no llenar los requisitos que marca la ley, no puede ser reconocido por la Secretaría de Educación Pública.